En España, convertirse en autónomo suele presentarse como un paso lógico hacia la independencia financiera. Trabajas para ti, decides tus horarios y, en teoría, ganas más porque no hay intermediarios. En la práctica, para muchos, este modelo genera menos patrimonio, más estrés y una carga fiscal mal entendida. El problema no es ser autónomo. El problema es no entender el sistema financiero real en el que opera un autónomo en España. La mayoría cree que está haciendo las cosas bien porque factura, paga impuestos y cumple con Hacienda. Pero cumplir no es lo mismo que optimizar. Y esa diferencia, a lo largo de los años, cuesta decenas de miles de euros. El primer error común es pensar en términos de ingresos brutos. Por ejemplo, alguien que factura 40.000 euros al año suele percibirse a sí mismo como clase media cómoda. Sin embargo, ese número no representa su capacidad real de ahorro ni de construcción de patrimonio. A partir de ahí empiezan las deducciones. Cuota de autónomos, IRPF, IVA no recuperable, gestoría, seguros, herramientas de trabajo, formación obligatoria y gastos que no siempre son fiscalmente deducibles. Tomemos un escenario conservador. Un autónomo que factura 40.000 euros anuales. Supongamos unos gastos deducibles de 8.000 euros. Quedan 32.000 euros de base. Sobre eso, el IRPF efectivo puede situarse fácilmente entre el 18% y el 22%, dependiendo de la comunidad autónoma y la situación personal. Eso ya reduce el ingreso neto en unos 6.000 a 7.000 euros. A eso se suma la cuota de autónomos, que incluso con el nuevo sistema por tramos puede superar los 3.000 euros anuales tras los primeros años. El resultado real no son 40.000 euros, sino algo más cercano a 22.000 a 23.000 euros netos. Ese número cambia completamente la ecuación. Ya no hablamos de independencia financiera, sino de autoempleo con riesgo financiero. El segundo error es subestimar los costes invisibles. El tiempo no facturable es uno de los más relevantes. Un autónomo no cobra por gestionar clientes, perseguir pagos, preparar impuestos, hablar con gestorías o resolver incidencias administrativas. Si una persona dedica 10 horas semanales a tareas no facturables, está perdiendo más de 500 horas al año. Si su tarifa es de 30 euros por hora, eso equivale a 15.000 euros de valor no monetizado. El tercer punto crítico es el desgaste. El agotamiento no es un concepto psicológico abstracto, tiene impacto financiero directo. Menor capacidad de crecimiento, más errores, menos energía para escalar precios o cambiar de modelo. Muchos autónomos mantienen tarifas bajas durante años por miedo a perder clientes, sin calcular que la inflación y los impuestos reducen su poder adquisitivo cada ejercicio. El sistema no está diseñado para que el autónomo medio acumule riqueza fácilmente. Está diseñado para recaudar de ingresos recurrentes y trasladar el riesgo al individuo. Quien no entiende esto, confunde estabilidad con seguridad. En esta situación, la mayoría no está fallando por falta de esfuerzo, sino por falta de estructura financiera y de visión a largo plazo. Y mientras no se analice el modelo completo, no solo lo que entra, sino lo que se pierde, el problema seguirá creciendo de forma silenciosa. Para entender por qué tantos autónomos en España terminan financieramente estancados, hay que mirar más allá de los impuestos y centrarse en la estructura del modelo. El problema no es un detalle puntual, sino una combinación de ingresos inestables, decisiones de corto plazo y ausencia de un sistema financiero personal bien definido. El ingreso del autónomo, en la mayoría de los casos, no es predecible. Hay meses buenos y meses flojos. Sin embargo, los costes fijos, cuota de autónomos, alquiler, gestoría, suscripciones, seguros, no se ajustan automáticamente a esa volatilidad. Esto obliga a muchas personas a operar en modo supervivencia. Cuando entra dinero, se cubren gastos. Cuando no entra, se consume ahorro o se retrasa inversión. No hay margen mental ni financiero para pensar en optimización. A esto se suma un comportamiento muy extendido: confundir facturación con progreso.
Si este año se factura un 10% más que el anterior, se interpreta como avance, aunque el ingreso neto apenas haya cambiado. La inflación, el aumento de la cuota y los mayores costes operativos suelen absorber ese crecimiento. El resultado es una sensación constante de estar trabajando más para quedarse en el mismo sitio. Veamos un primer ejemplo concreto. Un diseñador freelance que factura 3.000 euros al mes. Sobre el papel, parece un ingreso sólido. Pero tras IVA, IRPF prorrateado, cuota de autónomos y gastos básicos, su capacidad real de ahorro puede quedarse en 300 a 400 euros mensuales. Ese margen no permite absorber imprevistos, invertir de forma consistente ni reducir riesgo. Ante cualquier mes malo, el sistema se rompe. Segundo ejemplo. Un consultor que factura proyectos grandes pero irregulares. Puede ingresar 8.000 euros en un mes y 1.000 en el siguiente. Sin un sistema de provisiones, tiende a aumentar su nivel de gasto en los meses buenos y a sufrir estrés financiero en los malos. No es un problema de ingresos, sino de gestión y estructura. A largo plazo, este patrón impide la acumulación de capital. Aquí es donde fallan las recomendaciones estándar. Consejos como gasta menos, trabaja más o sube precios son incompletos. Reducir gastos tiene un límite físico. Trabajar más aumenta el desgaste y reduce la capacidad de mejora estratégica. Subir precios sin una propuesta clara puede reducir la demanda. Ninguna de estas soluciones aborda el problema central. El autónomo opera sin un marco financiero claro que separe ingresos personales, costes del negocio, impuestos y capital a largo plazo. Además, el sistema fiscal español penaliza la improvisación. No planificar implica pagar más IRPF del necesario, perder deducciones o verse obligado a liquidar impuestos en momentos de baja liquidez. Muchos autónomos descubren esto tarde, cuando ya han perdido años de potencial acumulación. La raíz del problema es estructural. El autónomo medio no fracasa por incompetencia, sino porque entra en un modelo que exige pensamiento empresarial y financiero, pero se presenta como simple autoempleo. Mientras no se entienda esa diferencia, las decisiones seguirán siendo reactivas, no estratégicas. Cuando se analiza la trayectoria financiera de muchos autónomos en España, los problemas no suelen venir de un ingreso insuficiente, sino de decisiones repetidas durante años sin una lógica de largo plazo. Estas decisiones, aparentemente pequeñas, generan efectos acumulativos que solo se hacen visibles con el tiempo. El primer error clave es operar sin separación clara entre finanzas personales y finanzas del negocio. Muchos autónomos utilizan una sola cuenta bancaria para todo. El resultado es falta de visibilidad real sobre cuánto gana el negocio y cuánto consume la vida personal. A corto plazo parece cómodo. A largo plazo impide tomar decisiones racionales. Después de 5 años, este modelo suele traducirse en ausencia de reservas, dependencia constante del siguiente ingreso y una sensación permanente de fragilidad financiera. El segundo error es no provisionar correctamente impuestos y gastos futuros. En lugar de tratar los impuestos como un coste fijo del sistema, se perciben como un problema puntual cuando llega la liquidación. Esto lleva a usar dinero que no es propio. En un horizonte de 10 años, pagar impuestos tarde, recurrir a aplazamientos o penalizaciones, puede costar varios miles de euros adicionales, sin haber generado ningún valor a cambio. El tercer error es basar el nivel de vida en los mejores meses, no en el promedio real. Supongamos un autónomo con ingresos anuales de 45.000 euros, pero con alta volatilidad. Si estructura su gasto como si todos los meses fueran buenos, cualquier desviación genera deuda o consumo de ahorro. A 5 años vista, esta conducta reduce drásticamente la capacidad de invertir. A 15 o 20 años, implica llegar a la madurez profesional sin activos relevantes. Cuarto error: no construir capital fuera del propio trabajo. Muchos autónomos reinvierten todo su tiempo y energía en generar ingresos activos,
pero no asignan capital a inversiones a largo plazo. Si una persona ahorra solo 300 euros al mes durante 20 años, incluso con una rentabilidad moderada del 5%, acumularía alrededor de 120.000 euros. Si no ahorra nada, el resultado es cero. La diferencia no es el talento, sino la decisión sostenida. Quinto error. Confundir flexibilidad con seguridad. Ser autónomo permite adaptar horarios, pero no garantiza estabilidad financiera. Sin un colchón de al menos 6 a 12 meses de gastos, cualquier enfermedad, bajada de demanda o cambio regulatorio tiene impacto inmediato. A 10 años, esta vulnerabilidad limita la capacidad de asumir oportunidades con mayor retorno. Estas decisiones no suelen percibirse como errores cuando se toman. Parecen lógicas en el corto plazo. El problema es que el sistema castiga la falta de estructura con el tiempo. Dos autónomos con el mismo ingreso bruto pueden terminar en situaciones completamente distintas después de 20 años. Uno puede tener reservas, inversiones y opciones. El otro puede depender exclusivamente de seguir trabajando. La diferencia no está en cuánto ganan, sino en cómo estructuran cada euro desde el inicio. El ingreso es solo materia prima. El resultado final depende del sistema de decisiones aplicado de forma consistente. Resolver este problema no requiere ingresos extraordinarios ni estrategias complejas. Requiere estructura, previsibilidad y disciplina financiera aplicada al modelo del autónomo. El objetivo no es ganar más rápido, sino reducir fricción, errores y desgaste a lo largo del tiempo. La primera pieza del sistema es la separación operativa del dinero. Un autónomo necesita como mínimo 3 capas claras: dinero del negocio, dinero personal y dinero para impuestos. No es una recomendación teórica, es una herramienta de control. Cada ingreso que entra se divide automáticamente según porcentajes definidos. Por ejemplo, de cada factura cobrada, un porcentaje se reserva para impuestos, otro para gastos operativos, y el resto pasa al salario personal. Lo que no entra en el salario personal no se toca. Este simple mecanismo cambia el comportamiento. El gasto personal deja de depender de meses buenos o malos y pasa a basarse en una cifra estable. Eso reduce estrés y mejora la toma de decisiones. Además, elimina el riesgo de sorpresas fiscales, porque el dinero de impuestos nunca se considera disponible. La segunda pieza es trabajar con promedios, no con picos. En lugar de basar el nivel de vida en el mejor mes del año, se calcula el ingreso neto promedio de los últimos 12 meses. Ese número define el salario personal mensual. Si los ingresos aumentan de forma sostenida, el salario se ajusta, pero con retraso. Este desfase es deliberado, crea colchón y estabilidad. La tercera pieza es la creación de reservas automáticas. Antes de pensar en inversión, un autónomo debe construir un fondo equivalente a entre 6 y 12 meses de gastos personales y del negocio. Esto no es capital muerto. Es un seguro contra errores, enfermedades, cambios de mercado o retrasos en cobros. La mecánica es simple. Un porcentaje fijo del ingreso neto se destina a esta reserva hasta completarla. Solo cuando estas 3 capas funcionan, entra la cuarta. Asignación a largo plazo. No se trata de especular ni de buscar retornos rápidos. Se trata de mover capital fuera del ingreso activo hacia instrumentos previsibles y diversificados. La clave aquí es la regularidad, no el monto. Invertir 200 a 300 euros al mes de forma constante durante años tiene más impacto que intentos esporádicos de invertir cuando sobra. ¿Por qué este sistema es estable? Porque reduce dependencia del corto plazo. No asume que todos los meses serán buenos. No requiere acertar el momento perfecto. Funciona incluso con ingresos irregulares porque se basa en porcentajes y promedios, no en expectativas. Además, este enfoque reduce el desgaste. Un autónomo con estructura financiera clara puede rechazar malos proyectos, subir precios con criterio y planificar a varios años vista. No porque gane más, sino porque controla mejor lo que ya gana.
Este no es un sistema agresivo, es un sistema defensivo e inteligente. Y en un entorno como el español, donde la presión fiscal y la incertidumbre son constantes, la estabilidad es una ventaja competitiva real. Si reunimos todo lo anterior, el modelo del autónomo financieramente sostenible se apoya en estructura, previsión y repetición disciplinada, no en intuición ni en picos de ingresos. No es un cambio radical, sino una reorganización consciente de cómo se gestiona cada euro. La estructura es clara. Primero, el negocio no es la vida personal. Todo ingreso entra al sistema y se distribuye por capas: impuestos, costes del negocio y salario personal. El salario es estable y predecible, incluso si la facturación no lo es. Segundo, las decisiones de gasto se basan en promedios anuales, no en meses excepcionales. Tercero, antes de buscar rendimiento, se construye protección, reservas suficientes para absorber errores y ciclos bajos. Cuarto, una parte del capital se mueve de forma constante hacia el largo plazo, fuera del trabajo diario. Con esta estructura, los resultados no son inmediatos, pero sí medibles. En el primer año, el cambio principal es operativo. Desaparece la confusión sobre cuánto dinero es realmente propio. Los impuestos dejan de ser una amenaza futura y pasan a ser un coste ya integrado. El estrés financiero se reduce porque el gasto mensual tiene un límite claro. No hay sensación de riqueza, pero sí de control. A los 5 años, el efecto acumulativo se hace visible. Un autónomo que haya mantenido un ahorro e inversión constante de, por ejemplo, 250 euros mensuales, habrá asignado 15.000 euros de capital. Con rentabilidades moderadas, ese número puede superar los 18.000 a 20.000 euros. Más importante aún, existe un colchón que permite tomar decisiones, cambiar de clientes, ajustar tarifas o reducir carga de trabajo sin riesgo inmediato. A los 10 años, la diferencia frente al modelo improvisado es estructural. Mientras muchos siguen dependiendo exclusivamente de su tiempo, quien aplicó este sistema tiene reservas, activos y flexibilidad. No se trata de independencia financiera total, sino de capacidad de elección, que es el verdadero activo. ¿Qué hacer ahora de forma concreta? Primero, separar cuentas esta misma semana. Una para ingresos del negocio, otra para gastos personales y una tercera para impuestos y provisiones. Segundo, calcular el ingreso neto promedio de los últimos 12 meses y definir un salario mensual fijo por debajo de ese promedio. Tercero, establecer porcentajes automáticos para impuestos, reservas y largo plazo, aunque al inicio sean modestos. Cuarto, revisar el sistema una vez al año, no cada mes. La estabilidad viene de la constancia, no del ajuste continuo. El error más común del autónomo no es ganar poco, es operar sin un sistema que convierta ingresos en patrimonio. Cuando se corrige eso, el trabajo deja de ser una carrera constante y pasa a ser una herramienta dentro de un plan más amplio. Este enfoque no promete resultados rápidos ni elimina el esfuerzo. Lo que hace es alinear el trabajo diario con una lógica financiera que funciona en el tiempo. Y en un entorno como el español, esa coherencia es una ventaja real.